Bueno, entonces continuamos con esta que sería la sesión 3 del cursillo Dinámica de Sistemas que estamos compartiendo con ustedes. Gracias a COSIAM de nuevo por la invitación de poder participar en esto. El día de hoy vamos a ver modelos de poblaciones. En una parte inicial, pues vamos a compartir el modelo exponencial, el modelo logístico, el modelo depredador-presa, que son tradicionales del estudio de modelos de poblaciones. Y luego vamos a meternos, a propósito de la pandemia, con los modelos de compartimientos que nos permiten hacer modelos epidemiológicos. Entonces ahí veremos los clásicos de los modelos epidemiológicos y después trataremos de involucrar, a propósito que estamos trabajando dinámica de sistemas, trataremos de involucrar a los modelos epidemiológicos alguna componente de la dinámica socioeconómica. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más preámbulo, recordemos que en la sesión 2 estuvimos viendo el modelo elemental positivo, que era básicamente un modelo de población de poblaciones, en el que teníamos pues un comportamiento explosivo de la población, explosivo en el sentido de que tienen un crecimiento exponencial. Habíamos dicho que teníamos un bucle de realimentación positiva, ese era el bucle elemental positivo. Teníamos estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Y entonces veíamos que como la solución de la ecuación diferencial acá era, se le tenía una función exponencial en su respuesta, pues entonces decíamos que el modelo era exponencial. Pero noten una cosa, quiero que nos quedemos un momento con esta, la ley determinística. Acá dice dp de t es igual a lambda p, y ese es el modelo exponencial. Bueno, pues bien, vamos a mirar el modelo exponencial de poblaciones en la parte 2. En la parte 2, noten que ya no estoy considerando como en la diapositiva anterior, que tengo un incremento neto de la población que actúa sobre la población, sino estoy considerando los nacimientos de la población y las muertes de la población. Los estoy considerando por separado. El incremento neto de la población de alguna manera trata de recoger esos dos elementos. Pero para el caso del modelo que estoy presentando, lo estoy separando. La pregunta es, ¿cuándo sé que lo debo tomar separado o que lo debo tomar junto? Eso depende. Si las reglas de decisión que yo estoy poniendo sobre el sistema afectaran el incremento neto de la población como un todo, pues lo coloco como un todo y de esa manera tengo un atributo menos. Pero si lo que quiero afectar es solamente las muertes de la población o solamente los nacimientos o los quiero afectar a los dos de manera distinta, con reglas de decisión distintas, entonces los coloco por separado. Entonces depende del propósito del modelado, del objetivo que se tiene con el modelo que se representa. Ahora, como habíamos hablado, después de esto, de tener los atributos enlazados con las relaciones de causa y efecto, lo que se pretende es establecer quiénes son las variables de estado, las razones de cambio, las variables auxiliares y los parámetros. Recuerden que en dinámica de sistemas a las variables de estado se les llaman niveles y a las razones de cambio se les llaman flujos. Entonces vamos a identificar quién es el nivel. Recuerden que el nivel era la cantidad que se acumula. Entonces, para el caso, si yo llegara a detener el tiempo, veo que la población es una cantidad acumulada y no habría ni muertes ni nacimientos. Entonces, inmediatamente puedo darme cuenta que la población es el nivel. Ahora, como le llega una flecha positiva y le llega una flecha negativa a ese que hemos establecido como nivel, podemos decir entonces que los nacimientos por la flecha positiva son la entrada de ese nivel y que la muerte es el flujo de salida porque el signo es negativo. Esto aún no lo habíamos visto en las sesiones anteriores. Pues bueno, lo voy a mostrar. Miren entonces, lo que estoy diciendo, repito, es la población es el nivel y como tiene una flecha de entrada positiva, esa es la entrada al sistema. Noten la flecha del flujo desde entrada. Y como el muere población es una flecha negativa que va a población, entonces digo es una flecha de salida de población. Luego me hacen falta dos flechas más. Me falta la flecha que va de población a nace población, mire, de población a nace población, y la flecha que va de población a muere población, de población a muere población. Y como siempre decimos, qué tan abierta está la puerta del flujo, la compuerta esa que está ahí, entonces lo que hacemos es que le asociamos una tasa de nacimientos, que para el caso la llamamos A, y una tasa de muertes, que para el caso la hemos llamado B. Y ahora entonces podemos encontrar las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que debemos buscar siempre? Recuerden, es la ecuación de nivel, es la ecuación de flujo y es la ecuación auxiliar.
Como no tenemos variables auxiliares, no tenemos ninguna representación en forma de bolita, entonces solamente debemos buscar para este ejemplo las ecuaciones que son de nivel y las ecuaciones de flujo. ¿Listo? Como hay solamente una variable de estado, un solo nivel, entonces solo busco una ecuación de nivel. Y ella, su cambio, el cambio de la población, tendrá que ser igual a lo que entra, que es NP, menos lo que sale, que es MP. Y por esa razón, entonces obtenemos esta ecuación de nivel que está acá. Ahora, las ecuaciones de flujo, que son las ecuaciones de NP y de MP, habíamos propuesto, por simplicidad, también porque facilita el aprendizaje, que fueran el producto de las flechas que le llegan. Entonces, NP sería AP y MP sería BP. Como podemos ver acá. NP es igual a AP, MP es igual a BP. Caramba, esperen que acá hubo un errorcito y es que ese signo no tiene por qué estar ahí. Es igual a BP. Listo. Y de paso le quitamos la tilde a esto que está acá. Ahí está bien. Guardamos. Porque después les comparto la diapositiva y van a decir que tiene errores. Listo. Bueno, es que fue un error intolerable. Listo, ahora sí. NP es igual a P, MP es igual a BP. Y entonces, lo que ustedes pueden darse cuenta acá es que yo siempre hago la revisión de las unidades. Entonces digo, la población viene dada en habitantes, el tiempo viene dado en años. Entonces, lo que se espera es que la diferencia entre estos dos que están acá, a ver, la diferencia, ahora sí, la diferencia entre los dos, cada uno sea habitante año, de tal modo que la diferencia entre habitante año y habitante año nos dé el habitante año que estamos esperando tener ahí. Por su parte, acá A, la tasa de flujo, habíamos dicho que típicamente, pero no necesario siempre, como les mostré en el modelo de depredador-presa, pero por una singularidad que comentaré también allá, esta tasa de flujo es año a la menos 1, o sea, la unidad de tiempo a la menos 1, multiplicado por lo que es la población, que es el habitante. Entonces, claro, habitante sobre año da habitante año, como se esperaba de acá atrás. Y luego lo mismo pasa con la siguiente ecuación. Listo. Si yo hago el reemplazo, entonces digo de P de T es igual a NP, pero NP es AP, menos MP, pero MP es BP, y factorizo la P, entonces obtengo el que sería el modelo matemático. Y entonces noten que tengo el modelo exponencial. Uno en este momento se hace una pregunta y dice, pero luego ya no habíamos dicho que el modelo exponencial era de P de T igual a lambda P. Bueno, ¿qué tal si suponemos que ese lambda es igual a la diferencia entre A y B? Pues bueno, ya sabemos entonces lo que sería lambda. Lambda sería la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y se denomina la tasa de incremento neto. O sea que por el cambio lambda igual a menos B, tenemos el modelo exponencial. Lo único es que tiene otra cara y va a reproducir el comportamiento exponencial que esperábamos que reprodujera. Noten que el diagrama causal lo hice en BEMSIM y noten que el diagrama de niveles y flujos y la simulación la saqué del ISEE Systems, del Stella, de ISEE Systems online. ¿Listo? Del Stella Online. Muy bien. Bueno, les voy a mostrar otro modelo de poblaciones. En el modelo de poblaciones 3, la pregunta que hicieron alguna vez es, bueno, usted está suponiendo una población en la que por la reproducción y por las situaciones fortuitas que conducen a la muerte, uno tiene los nacimientos y las muertes respectivamente. Pero ¿y cuando comienza a migrar gente que inmigra o que emigra a otras poblaciones, cómo va eso? Uno puede considerarlo de dos maneras. La primera es, volviendo a considerar, porque en las reglas de decisión no fuera necesario afectar los nacimientos y muertes, uno podría considerar de nuevo el incremento neto de la población y podría considerar la migración como una sola cosa. Eso lo que significa es que la tasa de incremento neto, para cuando el incremento neto de la población es positivo, o sea, cuando está creciendo el incremento neto, la tasa de incremento neto va a estar entre 0 y 1, pero cuando la población está disminuyendo porque son más las muertes que los nacimientos, ese valor va a estar entre menos 1 y 0. Entonces uno concluye que esta tasa de incremento neto de la población está entre menos 1 y 1. Lo mismo pasaría para esta tasa de migración. Como ya trae en sí misma la idea de
inmigración y de emigración, entonces uno la debe considerar entre -1 y 1. Ahora, yo también podría proponer otra extendida. Por ejemplo, vean esta que está acá. En esta que está acá, lo que vemos es que tengo separados los nacimientos y las muertes, pero también separada la inmigración y la inmigración. Entonces, ahora lo que pasa es que la tasa de nacimientos puede estar entre 0 y 1, y lo mismo todos los otros parámetros que están acá, tasa de muertes, tasa de inmigración y tasa de migración. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque lo que se supone es que la inmigración es un valor que toma de la población, pero toma un porcentaje que va desde el 0 hasta el 100%, por eso decimos que va de 0 a 1. Y no tiene sentido decir una inmigración que es de el -0,3%, porque eso sería inmigración y para la inmigración ya la tengo acá al otro lado. Lo mismo ocurre con las muertes y los nacimientos. Ahora, ustedes podrían construir las ecuaciones y obtendrían acá de nuevo de P de T igual a lambda, y yo le pongo un lambda tilde P. ¿Qué significa lambda tilde? Que no solamente está considerando los nacimientos y las muertes, sino también las migraciones y las emigraciones. Pero, claro, lo estoy haciendo cuando ya hago la factorización y hago algunos cambios de variables con los parámetros. Lo mismo ocurre con este modelo exponencial de poblaciones. Al final termina siendo un de P de T igual eh, a lambda tilde P. ¿De acuerdo? Y entonces lo que ocurre en este caso es que de nuevo reproducen el comportamiento exponencial. Entonces, he presentado 4 modelos exponenciales. ¿Cuál debería utilizar? Repito, debería utilizar aquel que sea acorde con el objetivo del modelo que está haciendo y con las reglas de decisión que quiera colocar sobre el sistema. Si no va a tomar decisiones sobre la emigración y sobre las muertes, sino que debe considerar solamente la migración y el incremento neto de la población, pues haga el modelo exponencial de poblaciones 3. Y lo mismo ocurriría para otros casos. Entonces depende del propósito del modelo, del objetivo del modelo. Ahora les voy a presentar el muy conocido modelo logístico de poblaciones. El modelo logístico de poblaciones básicamente lo que dice es que dada una población que tiene un incremento neto, y entonces acá pueden ver la realimentación positiva entre ellos, hay unos recursos naturales que demanda esa población, entonces entre más población va a haber más recursos naturales, pero entre más recursos naturales haya, entre más población va a haber menos recursos naturales, me excuso, entre más población, como ellos consumen los recursos naturales, va a haber menos recursos naturales, entre más recursos naturales, entonces va a haber mayor incremento neto de la población. Acá, ¿qué es lo que aparece nuevo? Aparece nuevo los recursos naturales sobre, dense cuenta que el que tengo acá arriba es el modelo exponencial de poblaciones 1, ¿de acuerdo? Y entonces muestra cómo esta población demanda los recursos, pero pues que esos recursos no son infinitos y entonces hay una capacidad de soporte del sistema para poder darle recursos a esta población. Esta capacidad de soporte está calculado en el número de personas que es capaz de soportar el espacio territorial que se está considerando. Podría ser el planeta Tierra entero, podría ser un país, podría ser una vereda. Eso depende de la unidad de análisis espacial que se esté utilizando. Y pues bueno, a este que está acá, entonces uno le saca las ecuaciones de nuevo. Uno dice, el cambio de la población es el incremento neto de la población, como lo habíamos hecho antes. Como no tiene salidas, es solamente él. Reviso las unidades, quedan en habitantes año. El incremento neto de la población es el producto de las 3 flechas, entonces tengo a lambda, el lambda de atrás, tengo a lambda, tengo P y tengo RN, que son los recursos naturales, entonces me queda lambda P por RN, hago la revisión de las unidades, entonces como el INP decía acá atrás que era habitantes año, pues, y el lambda ya hemos dicho que es años a la -1, y P es habitantes, pues a RN no le queda otra cosa más que ser adimensional, ¿de acuerdo? Entonces, venimos acá a RN y proponemos cómo deberían ser los recursos naturales. Fíjense lo complicado. ¿A quién se le ocurre esta ecuación auxiliar? Cuando uno ha trabajado mucho tiempo en esto, uno ya le parece natural esta ecuación porque es la que siempre usamos, pero cuando uno tiene la primera aproximación, uno dice, ¿por qué carambas? Lo primero es que recuerden que necesitábamos una cantidad que fuera dimensional, ¿no? RN debía ser adimensional. Y la población está en habitantes y la capacidad de soporte está en habitantes. Al hacer el cociente entre ellos, obtengo una cantidad que es adimensional que puede hacer operaciones con una cantidad dimensional que es el 1.
Pero aquí básicamente lo que dice es que cuando la población se encuentra por debajo de la capacidad de soporte, entonces esa diferencia permite el crecimiento de la población. Pero cuando la población excede la capacidad de soporte, entonces lo que hace es que constriñe de alguna manera el crecimiento de la población con esa función. Y entonces, cuando yo reemplazo lo que vale Rn en INP y lo que vale INP en dPdt, en la ecuación de nivel, obtengo el conocido modelo logístico. Esta expresión que se encuentra acá es el que se conoce como el modelo logístico. Entonces, acá tendríamos para una cierta condición inicial el que sería el modelo matemático continuo. Ahora, acá hice una simulación y ustedes pueden ver cómo se esperaba del modelo logístico que el desempeño de la variable población sea el de una curva sigmoidal. Noten que es sigmoidal, tiene 2 puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Y converge a la capacidad de soporte. Acá la capacidad de soporte que se le trazó al sistema fue de 100 y él converge a ese valor asintóticamente de 100, ¿de acuerdo? Y luego acá está el incremento neto de la población que genera esta parábola, ¿de acuerdo? Que lo que dice es cómo crece, cómo hay una intención de incremento positivo y luego hay un momento en el que llega un punto de inflexión porque los recursos naturales comienzan a escasear y entonces disminuye. Si lo hubiera hecho en el BEMSIM, podría colocar las 3 señales, podría haber colocado también la de recursos naturales. Entonces, por ejemplo, ese sería un ejercicio bonito que ustedes pudieran hacer en BEMSIM, el montaje de este modelo y entonces ver las 3 curvas. Y se van a dar cuenta cómo en la medida que crece la población se consumen los recursos naturales hasta que desaparecen asintóticamente. Bueno, muy bien. El otro modelo que se utiliza mucho en los modelos de poblaciones es el modelo depredador-presa. Básicamente lo que se considera acá es, dense cuenta, tengo el modelo exponencial de poblaciones 2 para el depredador y tengo el modelo exponencial de poblaciones para la presa. ¿De acuerdo? Entonces hay nacimientos y muertes de la presa y nacimientos y muertes del depredador. Como tal, entonces, el depredador se comporta como un subsistema y la presa como otro subsistema de un sistema en el que hay una interacción entre los dos. Entonces noten cómo ahora ya no solamente tengo una variable de nivel, como las hemos tenido en los ejemplos anteriores, sino que ahora tenemos 2. ¿Qué pasa cuando tengo 2 variables de nivel? Pues tengo que sacar 2 ecuaciones de nivel, eso es todo el problema, y ya les voy a mostrar cómo. Pero antes, quiero mostrarles cómo estos 2 subsistemas se han interconectado. Noten que dice acá, el depredador afecta a las presas, a la población de presas, pero lo hace directamente sobre las muertes, porque hay una cosa que nunca debe hacerse, y es llevar una flecha, no un flujo, una flecha que vaya de una caja a la otra. Es muy recomendable, aunque fuere posible, pero es muy recomendable que las cajas nunca reciban flechas. Entonces lo que tengo que analizar es cómo el depredador puede afectar la población de presas, y lo hace es porque el depredador aumenta las muertes de la presa. Por su parte, la población de presas, entre más grande sea, mayores nacimientos de depredador va a dar porque hay condiciones que propician el bienestar del depredador. ¿De acuerdo? Y de esa manera se genera la interconexión entre los 2 modelos exponenciales de población que se encontraban en principio separados, pero que ahora conforman un sistema, el sistema depredador-presa. Ahora, si yo tomo las ecuaciones, noten, es exactamente igual que antes. De DDT nos daría la ecuación del depredador, de PDT nos daría la ecuación de la presa, y es básicamente lo que entra menos lo que sale. ND es lo que entra, MD es lo que sale. NP es lo que entra, MP es lo que sale. Y entonces tenemos las ecuaciones de nivel. Ahora debo hacer la revisión de las unidades, súper importante siempre. Si yo digo que tengo depredadores arriba, abajo tengo mes, entonces tengo depredadores mes. La diferencia acá es de depredadores mes. Y lo mismo ocurre para el caso de las presas. Ahí está. Ahora, si voy a sacar las ecuaciones de flujo, son las ecuaciones de ND, de MD, de NP, de MP. Yo los veo acá en las ecuaciones, pero usted también lo puede ver acá en el diagrama de niveles y flujos. Ahí están los flujos, entonces son esas 4 ecuaciones las que hay que sacar. Lo que hago, como siempre, es tratar que este flujo sea igual al producto de todas las flechas que le llegan. Entonces voy a mirar a ND y voy a mirar a NP. ND es igual
a la A que multiplica a la D que multiplica a la P. Entonces sería A de P. Y el NaCNP sería la C que multiplica a P. Entonces acá está la C que multiplica a P. Las otras dos ecuaciones se sacan exactamente de la misma manera. Note entonces que hago una revisión de las unidades. Recuerden que acá arriba habíamos dicho que ND debía estar en depredadores mes. Pues bueno, ND, si es depredadores mes, pues yo tengo que lograr que A por D por P me dé depredadores mes. Entonces, pues sabemos que la P está dada en presas, que la D está dada en depredadores, pero noten ahora cómo esta tasa de nacimientos realmente es una capacidad de depredación que tienen los zorros. Y entonces tengo que expresarla de esta manera. ¿Por qué razón? Presas con presas se simplifica y me queda depredadores mes. Pero la justificación para que este aparezca de esta manera es porque cada mes, la presa produce una cantidad A de presas en la interacción con los depredadores. Eso es lo que significa esta expresión. Más bien, esta expresión que está acá matemáticas, pero que se arregla perfectamente con las unidades acá. Voy a mirar entonces ahora cómo sería el otro. El otro es más fácil porque esta B es una tasa en el sentido que he explicado, que son las tasas, mes a la menos 1. Lo mismo ocurre cuando trato de hacer el arreglo de las unidades para las presas mes. Esta C que está acá es mes a la menos 1. Pero cuando vuelvo de nuevo acá al MP, noten cómo esta D ya no es solamente mes a la menos 1. Para el arreglo de unidades, depredadores con depredadores se simplifican y me quedan presas sobre mes. Y la razón es que cada mes, el depredador produce una cantidad de depredadores en la interacción con la presa. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se arreglan las unidades. Y entonces uno lo que hace es que reemplaza las ecuaciones de flujo en las ecuaciones de nivel y lo que hace es obtener estas ecuaciones que se encuentran acá. Que para un conjunto de condiciones iniciales, lo que hace es permitirnos obtener las ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Lotka-Volterra. Si yo les muestro la serie de tiempo de las ecuaciones de Lotka-Volterra, veo este comportamiento. Cuando uno hace el retrato de fases, uno puede ver cómo se generan eh, centros, con órbitas, órbitas que son cíclicas, ¿de acuerdo? Órbitas que nosotros denominamos periódicas, órbitas periódicas, ¿vale? Pero para eso, esto, por ejemplo, se podría hacer en el BEMSIM. No lo quise mostrar acá, pero se puede hacer en el BEMSIM para el software gratuito que estamos usando. En la versión online solamente se pueden ver, en la versión online de Stella, solamente se pueden ver series de tiempo. Bueno, muy bien. Y este sería el modelo de depredador-presa. Hasta acá lo clásico. Modelo de poblaciones exponencial, logístico y el modelo de depredador-presa. Bien revisadito. Ahora nos vamos a los modelos de compartimientos a propósito de la pandemia. Los modelos de comportamientos son los modelos que se utilizan para hacer epidemiología. Son los que típicamente se utilizan para hacer epidemiología. Creo que he hecho una buena descripción de lo que son, entonces la voy a leer. Dice, los modelos de compartimientos dividen la población en diferentes compartimientos que representan los diferentes momentos de una enfermedad y utilizan medidas relativas de cada compartimiento para representar su comportamiento en el tiempo. Entonces, claro, en la vida real uno ve esto. Uno ve personas que están todas interactuando juntas, pero no sé si logran ver que hay unos que están con sacos rojos, otros con sacos blancos, otros con sacos negros. Esos podrían ser los momentos distintos de una enfermedad y todos están revueltos. Pero entonces nosotros lo que hacemos es en la abstracción tratar de separarlos en compartimientos para que en cada compartimiento quede un momento diferente de la enfermedad. Y esos son los modelos de compartimientos. El modelo de compartimientos elemental, digámoslo así, que uno encuentra en la literatura es el modelo de susceptibles infectados. Los modelos de compartimiento se representan con estas bolitas que están acá. Por favor, omitan un momento. Lamento no haberles puesto acá la animación. Omitan un momento el diagrama de niveles y flujos que se encuentra acá en la parte de abajo. El modelo de compartimiento se representa con estas bolitas. Entonces dicen que hay un compartimiento que son los susceptibles y hay otro compartimiento que se llaman los infectados. Y lo que tratan de hacer en la relación entre el uno y el otro es decir que está pasando de un estadio al otro estadio de la enfermedad a través de algo que acá se denomina la fuerza de la infección. ¿De acuerdo?
Este comportamiento que está acá para un modelo epidemiológico de modelo de compartimientos, que es otra técnica de modelado, es otra técnica, eso no es dinámica de sistemas, se puede representar con dinámica de sistemas, porque básicamente los susceptibles son la acumulación de una población denominada susceptibles y los infectados son la acumulación de otra población denominada infectados. Y entonces los susceptibles se convierten en infectados a través del contagio y ese contagio está determinado por la fuerza de la infección. Como dice acá en el diagrama de niveles y flujos, esa fuerza de infección depende de la tasa de contacto y de la probabilidad, de la tasa de contacto que se tiene entre los susceptibles y los infectados y de la probabilidad de transmisión cuando hay ese contacto. ¿De acuerdo? Y uno lo puede expresar muy fácilmente acá. Noten que es fácil leerlo tanto del modelo epidemiológico de compartimientos como del modelo de dinámica de sistemas. Lo voy a leer del modelo epidemiológico para que haya un poquito como de ganancia en esto. Noten que dice, los susceptibles a qué son iguales. El cambio de los susceptibles es igual a menos lo que le está saliendo. Y entonces por eso aparece esta función que ya explico acá. Mientras que los infectados son iguales a más, porque la flecha va de entrada, esta función que se encuentra acá. Básicamente esta función lo que dice es que los susceptibles y los infectados están teniendo contacto. Ese contacto, vieron en las interacciones del modelo depredador-presa, los contactos, las interacciones se representan como un producto, pero para que el modelo nos quede normalizado, uno lo divide en n, que n es la población total, o sea, los susceptibles más los infectados. Y luego tiene este valor beta, que como decía, es la fuerza de la infección, que es el producto entre la tasa de contacto y la probabilidad de transmisión bajo contacto. Entonces acá están todas las ecuaciones por si usted quiere hacer alguna revisión. Un aspecto muy bonito de esto es que si yo llego a despejar acá en la ecuación de la población total el valor de S y lo reemplazo en esta ecuación de infectados, lo que obtengo es esta expresión matemática que se encuentra acá al final, que no es otra que el modelo logístico de poblaciones que estudiamos 2 diapositivas atrás. Muy chévere, ¿no? Y si es un modelo logístico, pues lo que se esperaría es que los infectados tuvieran un comportamiento de sigmoide. Y entonces lo veo acá, mire la sigmoidal. En azul están los infectados y entonces podemos ver el comportamiento sigmoidal. Y en la roja hemos representado los susceptibles. Y entonces lo que muestra es cómo los susceptibles se van convirtiendo todos en infectados. Pero claro, cuando uno mira este modelo epidemiológico, volviendo a la representación de compartimientos, uno dice, esto significa que todos se van a enfermar y que cuando están enfermos ya no se pueden recuperar. Sí, es así. Eso le pasa, por ejemplo, a algunas personas que contraen enfermedades como la del virus del papiloma humano. Son susceptibles y por el contacto con la enfermedad quedan infectados y si no se hace un tratamiento en el momento adecuado pueden tenerla el resto de su vida. Ya quedan como infectados. Pero luego hay otras enfermedades. Mire que todavía no he llegado al coronavirus. Hay otras enfermedades en las que uno es susceptible, se puede infectar y cuando está infectado tiene la posibilidad de recuperarse y volverse a convertir en un susceptible. ¿De acuerdo? Estas, por ejemplo, son las de la gripa. Uno siempre es susceptible y uno siempre se puede infectar. Acá lo que aparece nuevo es la flecha que va de infectados a susceptibles y que dice que depende de esta función gamma i. Gamma es la inversa del periodo de infección, o sea, el tiempo que se encuentra la persona infectada, y son los infectados. Y entonces lo que dice es que gamma i es el que nos dice que tanto después de que la gente ha estado infectada, pues se va a convertir en susceptible. De nuevo, si saco las ecuaciones, mirando solo el modelo de compartimientos, pues va a ser susceptible es lo que le entra menos lo que le sale. Entonces uno ve acá lo que le entra, que es el gamma i, menos lo que le sale. Y los infectados, pues son lo que le entra menos lo que le sale. Entonces le entra esta, le sale esta, pues entonces se expresa de esta manera. Beta de nuevo es la fuerza de infección y la población total sigue siendo S más. Pero noten una cosa, cuando yo vengo acá a este lado, puedo ver el modelo de dinámica de sistemas de este modelo de compartimientos. Siente uno cuando está llegando a este momento que para la primera diapositiva el modelo SI fue una curiosidad, oiga, qué interesante, puedo hacer con el modelo de dinámica de sistemas lo mismo que un modelo de compartimientos, pero cuando uno llega acá dice si hay modelos de compartimientos, ¿para qué tendría que hacer dinámica de sistemas? Lo voy a explicar inmediatamente, aunque lo voy a volver a retomar. El asunto es que cuando yo quiero involucrar aspectos que son diferentes a los epidemiológicos en un ejercicio de modelamiento, lo que ocurre es que es más conveniente trabajar con dinámica de sistemas.
porque a ese modelo de dinámica de sistemas, por ejemplo, y es lo que haré más adelante, le puedo agregar aspectos de lo socioeconómico. Una de las cosas que se ha criticado mucho es que por un lado han estado personas que hacen modelos socioeconómicos, haciendo los modelos de la pandemia, y por otro lado han estado las personas que hacen modelos epidemiológicos para abordar el asunto de la pandemia. Pero no podemos desconocer, y mucho menos en este momento de la pandemia, que los modelos socioeconómicos y los modelos epidemiológicos deberían estar en una representación conjunta en la que podamos calcular el efecto o las consecuencias de nuestras decisiones. Y esa es la razón que me he tomado el tiempo de incluir en el curso Dinámica de Sistemas el modelo de compartimientos para hablar sobre los modelos de poblaciones. Bueno, entonces continúo. Noten que tomo los susceptibles y los infectados y miren la representación. Miren cómo la tubería sale desde susceptibles que por el contagio se vuelven infectados y cómo estos infectados por la recuperación se vuelven susceptibles. Y acá uno lo que tiene es un flujo que es continuo. Entonces se esperaría que si yo sumo los susceptibles con los infectados, es decir, si tengo la población total sea un invariante del sistema. ¿De acuerdo? Eso de alguna manera nos diría que el modelo está bien hecho. Bueno, no sabría cómo vincular a esta persona que está pidiendo el acceso al curso. Bueno, voy a continuar. Entonces, lo que decía es que la población total debería ser una cantidad invariante, ¿vale? Y acá aparece un tipo que se llama el R0. El R0, el R0 no es otra cosa que la relación que existe entre la fuerza de infección y un valor gamma que lo que hace es de alguna manera condensar el periodo infeccioso. Entonces nos va diciendo cuál es la relación que hay entre el gamma y la fuerza de infección. Ese es el R0. Acá se ve más claramente quién es el R0. Quizás debía haberlo puesto también en la diapositiva anterior. Entonces, es la fuerza de la infección sobre la inversa del periodo infeccioso. Y el R0 pues se conoce como el número de reproducción básica. Ahora llego a este modelo que es el de susceptibles infectados recuperados. Este es uno de los más utilizados, la verdad, es uno de los que se ha utilizado ampliamente para esta pandemia del COVID particularmente. Y básicamente lo que supone es que hay unas personas que son susceptibles, que por el contagio se infectan y que después se recuperan. Claro, esto lo que supone es que uno se recupera, pero cuando se comenzaron a hacer estos modelos, el supuesto era que después de infectarse y recuperarse, uno ya adquiría un sistema inmunológico o el sistema inmunológico adquiría unas competencias que le permitían no volverse a infectar. No sabemos. Entonces digamos que este es el caso de una enfermedad en la que la persona se puede infectar y se puede recuperar. Noten entonces la representación, ahora tengo 3 compartimientos, por lo tanto va a tener 3 ecuaciones diferenciales de primer orden, de acuerdo acá, y se puede representar también utilizando dinámica de sistemas. Entonces coloco primero los susceptibles que por el contagio se vuelven infectados, que por la recuperación se vuelven recuperados. La población total ahora es una que depende de los susceptibles, los infectados y los recuperados, y las ecuaciones pues se encuentran acá a mano derecha por si ustedes las quisieran revisar. Noten en el comportamiento, entonces lo que dice es que los susceptibles van desapareciendo en el tiempo porque están quedando infectados hasta que llegan a un pico del contagio, de la infección, ahí comienza a disminuir ese valor y lo que debería ocurrir es que los recuperados comenzaran entonces a crecer hasta llegar a un valor en el que se tiene el total de la población. Cuando hemos hablado del pico de la pandemia, de lo que hemos estado hablando es de este pico, de alcanzar este pico que se encuentra acá. Bueno, Andrés me hace una observación que la voy a tomar como al lugar. Me dice, es más preciso decir que en el modelo S y R, el compartimiento R es el grupo de removidos, no necesariamente recuperados. Ese grupo contiene aquellas personas que mueren también. Ah, bueno, tienes razón. Se ha considerado que los recuperados
ya involucran también al grupo de los que están muertos. Pero entonces, espérame, Andrés, voy a mostrar una diapositiva más adelante que uno también podría representar aparte. Lo que pasa es que también es de la decisión del modelador. Uno podría representar también al grupo de los que están muertos. Otro modelo que por la temporada de pandemia se ha utilizado mucho es el CEIR. Ya tengo susceptibles, expuestos, infectados, recuperados. Entonces noten cómo cada vez lo que voy haciendo es agregando más compartimientos, y la única razón por la que uno debería agregar más compartimientos es porque va a tomar decisiones sobre ellos. De lo contrario, no vale la pena. Si yo voy a colocar cada vez más cajas para suponer con eso que voy a hacer una aproximación más real, no necesariamente es más real. Lo que está ocurriendo es que estás haciendo un modelo mucho más grande. Noten acá a mano derecha como ya tengo un sistema que tiene 4 dimensiones, porque tengo 4 variables de estado. Lo puedo seguir representando con dinámica de sistemas. Las curvas que aparecen acá después de las simulaciones corresponden a lo que se esperaría. Primero la disminución de los susceptibles, luego los picos de infectados, los picos de recuperados, ¿cómo es? El pico de expuestos, el pico de infectados y la curva sigmoidal de recuperados. Pero, pues bueno, uno podría incluso seguir. Está el seguir, y entonces ahora podría decir, no, es que cuando están expuestos hay unos que se infectan y quedan sintomáticos, aquí los voy a llamar infectados, y hay otros que están infectados pero que se denominan asintomáticos. Entonces uno realmente lo que hace acá, noten la diferencia es, digo de los expuestos, cuántos, por la probabilidad ρ, cuántos se van a infectar, cuántos son sintomáticos y cuántos, pues por la probabilidad 1 menos ρ, van a ser asintomáticos y que después se recuperan. De nuevo, con dinámica de sistemas puedo seguirlo representando y van a aparecer las ecuaciones. Y luego yo puedo incluso meter a esos grupos en cuarentena. Y entonces puedo decir, voy a meter a los susceptibles en cuarentena, voy a poner, claro, los expuestos hay unos que son sintomáticos, asintomáticos, a los sintomáticos los voy a meter en cuarentena estricta, a los asintomáticos que pues también se les puede meter en cuarentena, y entonces tiene uno representaciones todas las que uno se pueda imaginar. Acá hay un ejemplo, podría incluso estar mal, a mí esta cuarentena 2 no me llama mucho la atención, parece ahí que como que hay un error conceptual. Y uno lo puede representar de nuevo con dinámica de sistemas, ahora ya me tocó hacerlo en otra diapositiva, noten, ya no cabe, y uno puede encontrar simulaciones que son interesantes. Por ejemplo, acá se ve en rojo cómo hay picos de exposición en la medida que se van metiendo y sacando a las personas de la cuarentena, y esos picos de exposición conducen a picos de infección y a picos de recuperación, perdón, y a picos de infección que dan lugar a los sintomáticos y a los asintomáticos y que pueden ir disminuyendo en el tiempo. Esa podría ser una probabilidad de la enfermedad que tenemos ahora del COVID. Pero, ¿qué pasa con las personas que están falleciendo? Mira, Andrés, ¿qué pasa con las personas que están falleciendo? ¿De verdad debería ponerlas en recuperados? ¿Qué pasa si podemos volvernos a contagiar? Si nuestro sistema inmunológico ya no es capaz de responder y después de un cierto periodo vuelve otra vez y se infecta. ¿Qué pasa con las unidades de cuidados intensivos? ¿Qué pasa con la cuarentena? Pues yo podría partir de este que está acá, que es un modelo CEIR, y comenzar a decir cosas. Y entonces podría decir, es que los infectados leves después se pueden convertir en infectados severos, infectados críticos, y son estos infectados leves y severos los que se recuperan en la casa, pero los infectados críticos son los que se pueden morir. Y adicionalmente puedo decir, bueno, entonces estos infectados críticos los puedo llevar a cuidados intensivos, si es que alcanzo a llevarlos y no se me mueren antes, y en cuidados intensivos se pueden morir o se pueden recuperar. Y luego adicionalmente puedo hacer cuarentenas de los susceptibles, cuarentenas de los infectados leves, cuarentena de los infectados severos. Y adicionalmente creo que acá hubo un momento en el que me faltó una flecha. Así, acá está. Noten esta flecha que está saliendo acá abajo de recuperados a susceptibles. También podría pasar que esos recuperados se volvieran a convertir en susceptibles. Y entonces lo que tengo es un modelo de compartimientos muy amplio. Puedo colocar ahí las relaciones, los valores, las fórmulas, las funciones que se utilizarían para las relaciones, y puedo obtener un sistema de ecuaciones como este que está acá. O sea que, ¿qué tan grande podría llegar a ser el modelo? Depende de las preguntas que le voy a hacer al modelo. Últimamente he estado trabajando en el sector público y en el privado, y quieren que con un solo modelo se respondan muchas preguntas. Entonces terminan siendo unos modelos extensos que deben contestar a muchas preguntas. Eso se vuelve un poquito engorroso para estudiarlo. Bueno, después de esto, pues yo puedo hacer la implementación en un diagrama de niveles y flujos, miren, en dinámica de sistemas. Ahí tiene todos los elementos que se encontraban para las preguntas que se encuentran acá en la parte de arriba.
y puedo obtener unas simulaciones. Por ejemplo, acá en esta simulación pongo una estricta, no pongo ninguna cuarentena, y como no tengo ninguna cuarentena, pues miren acá los comportamientos. Por ejemplo, los infectados críticos pues tienen un valor que es relevante. Entonces, pero también podría evaluar otro escenario, y es el escenario de poner unas ciertas cuarentenas. Acá se encuentran los parámetros en los cuales se hace eso, y para ciertas condiciones iniciales, pues obtener los valores que se encuentran acá de simulación. Y entonces puedo con eso comenzar a jugar. Uno lo que esperaría de eso, lo que esperaría de esto es poder tener un tablero de control parecido al que se encuentra acá, en el que uno no necesariamente, pues si yo fuera si yo fuera del sector gobierno, perdón, yo no quisiera ver las ecuaciones. Yo me imagino que mis epidemiólogos y los matemáticos que tengo de fondo y la otra gente que está participando en sus modelos hicieron los modelos bien. Yo quisiera encontrarme un tablero como este. Y entonces en este tablero de control yo poder hacer la implementación de las decisiones que estoy considerando. ¿Listo? Ahora, uno podría también complicarlo de otra manera, pero como esto se hace insoportable, pues entonces yo dije, no, pues pongámoslo solamente un momentico para mostrar lo que algunos grupos internacionalmente están utilizando, y ya, abandonar eso. Y más bien hablar que cuando yo tengo el modelo, lo puedo implementar por diferentes grupos de análisis. Lo puedo implementar por grupos de edades, y entonces hago correr el modelo para cada grupo de edad. Lo puedo correr por grupos socioeconómicos, les puedo hacer por análisis espacial. Entonces puedo poner el modelo para Colombia y alimentarlo con los datos de Colombia, o lo puedo colocar para los departamentos, y entonces a cada departamento le pongo el modelo y en cada departamento lo alimento con los datos. Lo puedo colocar por acceso al servicio de salud, lo puedo colocar por comorbilidades, y coloqué acá solamente 5 categorías de las que más se utilizan, pero podría haber colocado infinitas. Uno decide cuál es el grupo de análisis de acuerdo con el problema que uno está abordando y el tipo de decisión que uno debería tomar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si le ponemos la parte socioeconómica? En la parte socioeconómica, debo contarles que, por un lado, por ejemplo, se ha preocupado mucho en esta pandemia el tema de los puestos de trabajo. Ha sido preocupante también el uso del transporte público, y pues hay una capacidad instalada en puestos de trabajo y en transporte público. Esta capacidad instalada en puestos de trabajo de alguna manera hace que hayan más puestos informales de trabajo. Ustedes saben que donde se monta una industria alrededor comienzan a haber puestos informales, oportunidades de negocio, entonces van a haber también puestos informales de trabajo. Juntos hacen los puestos de trabajo, o digamos el empleo informal y formal. También está el asunto que traíamos de los modelos epidemiológicos de la exposición y de los infectados. Entonces noten que desde acá es que voy a pretender tomar el asunto del empleo y del transporte, y lo voy a tratar de involucrar con este aspecto de la pandemia. Por otro lado están los asuntos de producción y demanda, o sea, el asunto de los mercados, ¿de acuerdo? Y cómo esa relación de producción-demanda genera el precio. Luego está la demanda de transporte público. Claro, estos empleados quieren tomar el transporte público para poder llegar a sus puestos de trabajo en este mercado. Y la pregunta es, ¿cómo hago para que estos elementos, que en la percepción de política a veces se ven disconexos, puedan conectarse, pero puedan conectarse de manera segura? Es decir, que la gente pueda ir a su trabajo sin infectarse, y que pueda utilizar el transporte público sin infectarse. Bueno, yo lo que hice acá fue tratar de entretejer con unas reglas de decisión que hay que discutir. Pero primero les voy a mostrar las reglas de decisión. En las reglas de decisión, lo primero que supongo es que existe una capacidad segura en puestos de trabajo. Y entonces lo que digo es, no es lo mismo la capacidad instalada en puestos de trabajo que tengan las empresas nacionales que la capacidad segura en puestos de trabajo. Es decir, puede que yo estuviera acostumbrado a tener una bodega en la que tengo mi industria y le cabían 100 empleados cómodamente, a ahora, por las condiciones de pandemia y por las condiciones de exposición y de infección, decir que esos mismos 100 puestos son seguros. No, yo tendría que mantener la distancia. Entonces puedo decir solamente me caben 20,
manteniendo las distancias de forma segura. Entonces alguien dice, no, yo le voy a invertir un poquito más de dinero y voy a colocar vidrios, cubículos, de tal manera que no tengan contacto y unos turnos de trabajo para que no se encuentren. Entonces puedo aumentarlo hasta 80. Y entonces hay otro que dice, yo adicionalmente les voy a dar un equipamiento, una ropa de trabajo, entonces puedo colocar a los 100. Entonces dése cuenta que lo que significa la capacidad segura es el número de puestos de trabajo a los que pueden los empleados, en los que los empleados pueden disminuir la infección drásticamente. ¿De acuerdo? Ahora, claro, entre más exposición va a haber más infectados y entre más infectados haya, pues la capacidad segura en puestos de trabajo pues se va a disminuir también, porque si yo tengo más enfermos dentro de la organización es mucho más fácil infectarse que si tengo menos personas. Luego le voy a colocar otra cosa acá y es una capacidad segura de transporte público. Entonces lo que digo es, tengo una capacidad instalada de transporte público, de nuevo, ¿qué tanto es capaz de adaptarse el transporte público para generar una capacidad segura de transporte público que disminuya la exposición? ¿De acuerdo? Generando este bucle de realimentación positiva acá, que se denomina la seguridad para el transporte. Por otro lado, coloco esto que se llama la fuerza productiva vulnerable, que es estos puestos de trabajo formales e informales hacen la fuerza productiva vulnerable. Pero entre más capacidad segura tenga yo en puestos de trabajo, pues menos fuerza vulnerable, productiva vulnerable voy a tener, pero entre más fuerza productiva vulnerable, pues voy a tener más exposición. Y se genera acá otro bucle de realimentación. Noten una cosa que es bonita de aprender acá. La cosa que es bonita es que aparecen dos bucles de realimentación y a los bucles de realimentación les di nombres. No son atributos, son los nombres del conjunto de atributos que conforman la realimentación. Entonces a este conjunto lo llamé seguridad para trabajar y a este que está acá lo llamé seguridad para transportarse. Luego le voy a colocar otro elemento a esto y es que esta capacidad instalada en puestos de trabajo pueden laborar por teletrabajo y entonces lo que van a hacer es disminuir la fuerza productiva vulnerable, por un lado. Por otro lado, esta capacidad segura, que es la que debería salir a la calle, es la que demanda el transporte público y entre más demanda haya el transporte público, pues más se va a ocupar el transporte público y entre más capacidad segura, pues haya menos ocupación del transporte público va a haber. Después, la idea es, ¿y qué hacemos con esta ocupación del transporte público? Pues generar unos ingresos. Con esos ingresos podemos tener un retorno sobre las inversiones y con ese retorno por las inversiones podríamos construir mayor capacidad segura que después de un retardo en el tiempo se convertiría en más capacidad segura. Y entonces lo que tendríamos es confianza en el transporte público. Pero lo mismo se esperaría de acá. Entre más alto ha sido el precio, la necesidad ha venido disminuyendo. Ustedes se dan cuenta que durante la pandemia no se ha comprado lo mismo. Entre más necesidad se tiene, pues más se demandan productos y entre más demanda, pues el margen de reserva se ve disminuido. Ahora, la idea es que con ese precio se obtenga un retorno sobre las inversiones en los mercados que permita la construcción de capacidad segura en puestos de trabajo que después de un retardo se convierta en la capacidad segura en puestos de trabajo. Y entonces noten que lo que logré hacer acá es un diagrama causal en el que tengo la parte epidemiológica de exposición a infección y tengo elementos socioeconómicos. Noten una cosa, yo he propuesto unas reglas de decisión. Eso no significa que se esté haciendo, eso no significa que sean las mejores reglas de decisión, eso lo único que significa es que bajo esta propuesta de reglas de decisión podría llegar a pasar algo. Eso es lo que está pasando, ¿vale? Ahora, no hice las simulaciones de esto, pero me quedé pensando cuando llegué hasta acá y yo dije, caramba, supongamos que el modelo funcionara, que efectivamente disminuyera la exposición y con ello los infectados y que esto generara acá capacidades seguras que permitieran la reactivación económica y todo funcionara. Supongamos eso, supongamos que el arreglo está también hecho que funcione. Lo siguiente que me quedo pensando es, ¿cómo hago para que la implementación de mi modelo a partir del sector gobierno como una política pública se cumpla? Porque una cosa es lo que dice el modelo con unas reglas de decisión que nunca se rompen porque el modelo está programado para hacer las reglas, para cumplir las reglas, versus lo que encuentro en las situaciones reales. En la vida real, la gente no suele respetar las reglas. La gente siempre está pensando en la manera en la que se puede volar las reglas, sin entender que cuando se simulan las reglas, se llegan a comportamientos que pueden generar beneficios, mientras que cuando uno sabotea las reglas, puede de alguna manera no solamente sabotear el beneficio de los otros, sino de uno mismo.
para la muestra un botón. El país se encuentra en cuarentena y muchas naciones se encuentran, así como Colombia, en cuarentena. Pero hay mucha gente que no ha respetado la regla, que incluso ya sabiendo que tienen la infección, han decidido salir, porque pues si yo ya estoy enfermo, pues de mal a los demás. Entonces, cuando uno rompe las reglas, pues estos modelos no quedan más que en la representación. Sería como las reglas de decisión utópicas que sí funcionan, y utópicas porque saboteamos las reglas. Entonces, digamos que ese es uno de los grandes desafíos cuando se trabaja en la elaboración de políticas públicas, se encuentran modelos como este que podrían llegar a funcionar y después se pretenden implementar. De lo que se planificó a lo que se implementó, la distancia sigue siendo enorme. Listo. Y la promesa es que en nuestra próxima sesión, entonces, veremos lo que es el colapso de la civilización maya. Les agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado a tomarse el tiempo de compartir con nosotros este tiempo del cursillo. Entonces, nos vemos en la próxima sesión.